Paz a vosotros, mis estimados hermanos y amigos del grupo Edificados en la Palabra y quienes nos escuchan a través de diferentes lugares. Les enviamos un saludo, un fuerte abrazo y que siempre esperando que Dios esté en vuestros corazones, reinando con la paz y ministrando con su amor. Seguimos con los temas, hermanos. El eslogan Lucas, el Evangelio para el hombre o para los gentiles en su 9ª semana, con el subtema El gran viaje del Hijo del Hombre a Jerusalén, primera etapa, su misión y su desafío. Hoy, hermanos, nos toca reflexionar acerca del tema lo único necesario, sentarse a los pies de Cristo. Vayámonos rápido, hermanos, al texto bíblico para poder analizar, hermanos, esta palabra. Lucas capítulo 10, versos del 38 al 42, que dice de la siguiente manera: Aconteció que yendo de camino entró a una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Refiriéndose Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesario, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermanos, este es el verso base, este es el verso a reflexionar. Y hoy vamos a mirar los personajes como María, como Marta, dos mujeres cuyo corazón, hermanos, está a servir a Cristo en diferentes perspectivas, pero siempre es servir a Cristo. En esta parte, hermanos, vamos a ver qué es lo que está haciendo Marta y qué es lo que está haciendo María. La pregunta aquí, hermanos, que queremos reflexionar o que vamos a reflexionar, hermanos, ¿es bueno o es malo lo que Marta estaba haciendo? Esta palabra quizás pueda ser, hermanos, que solamente esté dedicado a las mujeres, al pueblo de Dios. Pero no es así, hermanos. Tanto hermanos como hermanas debemos de reflexionar qué estamos haciendo. Y vamos a verlo, hermanos, en diferentes perspectivas. Hermanas que escuchan esta reflexión, hermanos que lo escuchan, la pregunta ¿es bueno o malo lo que Marta estaba haciendo? Según el texto base que acabamos de leer. Y esto, ahora bien, tomando en cuenta a Simón, sí, hermanos, Simón el fariseo, aquel que ningún vaso de agua le dio al maestro. Entonces, ¿quién estaba bien? ¿Marta o Simón el fariseo? Claro que Marta, hermanos. ¿Por qué? Porque ella estaba sirviendo a Cristo, hermanos. Ella estaba sirviendo a Jesús. Pero ahora, entre la comparación entre Marta y María, ahora sí, entre estas dos hermanas, ¿quién estuvo mejor, hermanos? ¿Verdad que María? Aunque
Ella no fue hospedadora, hermanos. Aunque María no fue hospedadora con el maestro, María, hermanos, estaba haciendo mejor, o tomó la mejor decisión. Por eso fue alabada por el maestro. Y esta parte, hermanos, es la que nosotros debemos de reflexionar. Entonces, ¿cuál debe de ser mi comportamiento? ¿Ser hospedadora como Marta o estar atenta como María? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues vamos a reflexionarlo, hermanos, vamos a ver cómo es que está su vida, hermanos. María, hermanos, estaba espiritualmente abierta de la palabra de Dios, hermanos. Ella quería escuchar la palabra de Dios. Ella estaba hambrienta, hermanos. Ella quería oír esa palabra. Entonces, dice los versos, hermanos, que se sentó ahí, fijando a sus ojos y poniendo atención al maestro. María, hermanos, centró su mente en lo que decía Jesús, hermanos. Si bien dice que Marta llevó a Jesús a su casa para hospedarlos, hermanos, a Jesús junto a sus discípulos, esto nos quiere decir, hermanos, que no importó si su casa era grande o su casa era chica. Ella los llevó. Así que quizás tenía un patio grande, quizás tenía una sala grande, un recibidor grande, no lo sabemos. Pero María, hermanos, María tenía esa necesidad. Así que centró su mente en lo que decía el maestro y escuchando y concentrándose, hermanos, tenía que estar ahí. No dejó, hermanos, que su mensaje pasara de largo. Tenía, hermanos, hambre de Cristo. De modo que estuvo al pendiente de sus palabras, hermanos, escuchándolo. Esto, hermanos, todo esto que les acabo de mencionar, tenía un significado. Esto se le llama hambre espiritual, hermanos. Un hambre donde tiene una disposición de oír, un deseo de ser sumisa y una disposición de actuar, hermanos. Porque María pudo haberse sentado en cualquier lugar, enfrente de él, atrás de él, al lado de él. Pero María decidió sentarse a los pies de Cristo, hermanos. Marta, en cambio, hermanos, Marta era una persona generosa. Pues, según el relato, quisiéramos pensar que poseía una casa grande, una casa suficientemente para poder hospedar a Jesús y a sus discípulos, hermanos. Y poder, hermanos, tener ese valor de decir que puede atender a tantos huéspedes, porque no es nada fácil, hermanos, brindar una comida a tanta gente, hermanos, porque sale caro, porque lleva tiempo, porque lleva esfuerzo, hermanos. Sin embargo, ella lo hizo gustosamente. Así que la idea, hermanos, la idea es que Marta, en esta parte, cuando ya empieza a servir, hermanos, cuando empieza a elaborar la comida, cuando empieza a mirar qué es lo que les va a dar, empieza a ser tironeada, hermanos, de una cosa y de otra. Y empieza, hermanos, a ser oprimida por la ansiedad y por la preocupación. Porque, ¿quién no de nosotros, hermanos, hermanas, cuando nos visita un pastor a nuestra casa, un día antes, hermanas, hermanos, queremos hacer que nuestra casa deslumbre de limpia, que todo esté bien acomodado, que no haya polvo, que todo esté perfectamente, hermanos. Pensamos en la comida, pensamos en lo que vamos a dar de tomar, pensamos en dónde se va a sentar, hermanos. Y nuestra vida pasa así, preocupándonos, hasta el día que llega nuestro pastor a visitarnos. ¿Quién no de nosotros se preocupa mucho en eso, hermanos? Vea que sí. Y hay a veces, hermanos, que cuando nosotros recibimos la visita de un pastor, de un líder en nuestro hogar, hermanos, casi siempre
hay alguien de la familia que no está atenta a la plática, que es quien está elaborando las cosas, sirviendo la comida, sirviendo agua, siendo amable por si necesita algo, hermanos, nuestra visita. María en este caso, hermanos, Marta, perdón, en este caso, estaba haciendo lo mismo, hermanos. Estaba preocupada por atender a Jesús y a sus discípulos. Pero también hay formas, hermanos, en la distracción de Marta, que pueden ser vistas, hermanos, y aplicadas a nuestra vida. Ella, hermanos, se distrajo con muchos quehaceres. Claro, hermanos, amaba a los hermanos. Y no es que esté mal distraernos en los quehaceres. Hay muchas hermanas que tienen ese don de servir. Hay muchas hermanas que tienen ese don de ser serviciales. Y que cuando vas a casa, hermanos, de ellas, te tratan como príncipe, te tratan como rey, hermano. Y yo agradezco a mis hermanas quienes han tomado este papel, quienes han tomado, hermanos, este servicio. Una ocasión, hermanos, voy a compartir con ustedes una ocasión. Nos invitaron a la casa de una hermana y su servicio, hermanos, fue tal que quedé asombrado, hermanos, quedé agradecido, porque desde que llegamos nos ofreció de todo, hermanos, y nos invitó a quedarnos ahí, a mí, a mi familia, hermanos, y estuvimos muy cómodos, tan cómodos, hermanos, que sentí tristeza, sentí algo, hermanos, que no me ayudaba a estar tan cómodo, porque su servicio, hermanos, fue tal. Pero no solamente ese día, sino que la hermana ha nacido con ese don, hermanos, con ese servicio. Nos volvió a invitar, hermanos, a pasar la noche en su casa. Pero comentaba yo con mi esposa que no, que sentía yo algo mal, hermanos, porque ella nos atendía siempre muy bien y no me gustaba verla trabajar porque ya era una persona grande, hermanos. Cuando nos invitaba, hermanos, sabíamos que nos iba a atender de lo mejor. Así que yo lo comenté con mi esposa y le dije, no quiero ir, no porque nos traten mal, sino porque la hermana eh, nos trata demasiado bien y aparte de eso es una hermana muy grande. Es una hermana que, bueno, pues no me gusta que trabaje. Eh, la hermana no le gustaba que nosotros le ayudáramos con los trastes, que laváramos nuestro plato. No. Ella absolutamente hacía todo. Entonces, cuando nos volvió a invitar, hermanos, tuve el valor de decirle a la hermana cómo me sentía yo en el servicio que ella nos estaba dando. Y la respuesta, hermanos, que nos dio fue la verdad sorprendente para nosotros, hermanos, porque nos dice, es que a mí me gusta servir y yo lo hago con mucho amor. Ustedes no se fijen en la edad que tengo o cómo lo hago. Yo siempre lo hago con amor. Lo hago para ustedes y lo hago para mi Dios porque es el don que me ha dado y lo hago gustosamente. Eso es lo que me respondió la hermana. Desde, yo espero que ella está escuchando este audio, ella está escuchando esta reflexión y que sepa que estoy agradecido con ella, hermano. Estos hermanos que son serviciales
por naturaleza, que son serviciales porque les nace del corazón, hermanos, no ven límites en su servicio. Lo hacen, hermanos, porque es el don que Dios les ha dado y han entendido esta palabra. Pero también hay otro punto, hermanos, que vamos a analizar. Cuando Marta, hermanos, es servicial con Jesús, hermanos, y sus discípulos, ella lo hace con mucho amor. Pero también, hermanos, hay una pequeña parte que debemos de analizar, hermanos. Marta lo hace con amor, les ministra, hermanos, y ayuda a quienes pudiese hacerlo, hermanos, utilizando incluso, hermanos, su propio hogar para poder, hermanos, hospedar a los demás. Pero Marta, hermanos, tenía un problema. ¿Cuál era? Que se preocupaba. Se dejaba, hermanos, oprimir por los afanes y las necesidades de otros. Llegó, hermanos, a estar tan oprimida y tan cargada, tan cansada y tan fatigada, hermanos. Estaba tan presionada y tan tensa que perdió, hermanos, la vista de su prioridad. Que ya no fue, hermanos, un servicio completo, porque comenzó a amargarse y comenzó, hermanos, a criticar a María porque no le ayudaba. Recuerde cómo María se dirige a Jesús y le dice: no tienes cuidado de mí. Mira que María solamente está sentada y yo estoy sirviendo la mesa. Así que Jesús, con ese amor que le tenía a María, le repite 2 veces: María, María, Marta, Marta. Esa palabra, hermanos, al repetirse 2 veces, le expresa un gran amor, pero también le dice lo que María estaba haciendo bien, hermanos. Así que, aunque nosotros como seres humanos y nuestro Señor Jesucristo experimentó el tener hambre, el tener la necesidad, hermanos, así hoy también el ser humano, hermanos, necesita esa comida para sus necesidades, hermanos. Pero Jesús sabía que la prioridad no era la comida, que la prioridad era escuchar la palabra, hermanos, para no distraerse en otras cosas, para no distraerse, hermanos, en los afanes del mundo, hermanos. En Lucas, hermanos, capítulo 12, verso 29, dice así: y apiñándose dice capítulo 12 de Lucas, verso 29, dice de la siguiente manera: vosotros pues no os preocupéis de lo que hemos de comer, ni lo que hemos de beber, ni estén ansiosos su inquietud. Esos son los afanes de la vida, hermanos. ¿Debemos de servir? Claro que sí debemos de servir. Trabajar, hermanos, hasta el agotamiento para suplir las necesidades de un mundo desesperado, pero pues no debemos de llegar a estar tan preocupados por eso, hermanos. No debemos de gastar todas nuestras fuerzas en eso, hermanos. Más bien debemos de gastar nuestras fuerzas en la palabra de Dios, en la obra que Dios ha dado. Así, hermanos, nuestra devoción a Cristo, hermanos, eso es lo que nos llama el día de hoy. Ese debe de ser un asunto diario que nosotros debemos de ver. Lucas 9:23 nos dice, hermanos, Lucas 9:23 dice de la siguiente manera: y decían todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Por eso, hermanos, por eso debemos procurar oír su palabra, hermanos. Y su palabra debe de ser una experiencia diaria. Todo creyente, hermanos, debe tener el llamado, hermanos, de poder escuchar las devociones diarias. No importa, hermanos,
por qué medio. No importa, hermanos, de quién. Escuchar la palabra de nuestro Dios es lo que debe de alimentar nuestras almas, hermanos. Un tiempo diario, hermanos, apartado para estar a solas con Dios. Un tiempo, hermanos, donde podemos estar a los pies de Cristo para buscar su palabra. Dice el libro de Romanos, hermanos, la carta de Romanos, capítulo 15, verso 4, dice de la siguiente manera: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, hermanos. María, hermanos, se sentaba, hermanos, a los pies de Jesús y escuchaba cada una de las parábolas, hermanos. Lucas dice, hermanos, que María, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Y Juan, hermanos, capítulo 11, dice que ella estaba postrada a los pies de Jesús. Pero también dice, hermanos, que María unge y seca los pies de Jesús. Y esto lo dice en Juan capítulo 12. Hay algo, hermanos, que estamos mirando. Hay una relación entre María y Jesús, hermanos. Y esta es una conexión realmente significativa, hermanos. ¿Por qué? Porque María siempre está al servicio de Dios, hermanos. Siempre está a los pies de Jesús. Mientras María, hermanos, se encontraba sentada a los pies, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, teniendo esa paz, hermanos, sintiendo esa experiencia, Marta, por el contrario, estaba abrumada, hermanos, porque tenía muchas cosas que hacer. Así que, consumida por la ansiedad, hermanos, María exige a Jesús que le diga, hermanos, Marta le exige a Jesús, perdón, hermanos, que le diga, que le ayude. Quizás, hermanos, en este momento, Marta siente que tiene la razón, pero recibe una contestación inesperada, hermanos. Jesús elogia a María porque está sentada a sus pies, pero también, hermanos, invita a Marta a que la considere de esta manera, hermanos. Esta es la importancia, hermanos, de que María estuviese a los pies de Jesús. Pero ¿qué significa, hermanos? Hace un momento yo les comentaba que quizás la casa de Marta, hermanos, era suficientemente grande como para poder sentarnos en cualquier lugar. Pero María, hermanos, decide sentarse a los pies de Cristo. Ella bien pudo haberse sentado al lado, ella pudo haberse sentado enfrente, ella pudo haberse sentado más lejos porque era mujer. Hay que tener, hermanos, un contexto cultural de esto. ¿Por qué? Porque podríamos perder de vista la profundidad, hermanos, de la postura de María. En la tradición judía, hermanos, estar sentado a los pies de alguien era lo que hacía un discípulo. Eso significaba, hermanos, ser un discípulo. En Hechos, hermanos, capítulo 22, verso 3, dice de la siguiente manera. Hechos 22, verso 3, dice de la siguiente manera: yo, de cierto, soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en la ciudad, instruido, dice, a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy soy con ustedes. Fíjese, el apóstol Pablo nos dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel, hermanos, un rabino muy estimado en Israel, fue quien instruyó a Pablo para luego, hermanos, describirse como un fariseo de fariseos. Pero entonces, hermanos, así como Pablo dice que fue instruido
a los pies, hermanos, de Gamaliel, María, hermanos, se sienta también a los pies de Cristo. Entonces, en este contexto, hermanos, cultural, eso significa, hermanos, que María quería o estaba haciendo lo que un discípulo, hermanos, quería ser también enseñada por Cristo, instruida por Cristo. Ahora, volviendo nuevamente, hermanos, al afán. En el término, hermanos, en el contexto bíblico, se utiliza, hermanos, para describir una preocupación excesiva. Una ansiedad, hermanos, que divide la mente y afecta la capacidad, hermanos, de confiar en Dios. En Mateo, hermanos, 6:34, Jesús advierte a sus seguidores y les dice, hermanos, que no se preocupen por el futuro. No se preocupen demasiado por el futuro, ya que cada día, hermanos, trae sus propios problemas. La preocupación, hermanos, o el afán puede llevarnos a como personas estar dividida, a perder la paz y a no confiar, hermanos, plenamente en la provisión de Dios. Esto, hermanos, es preocupante, porque lejos de confiar en Dios, hermanos, pensamos que con nuestras fuerzas vamos a resolver los problemas. Nos afanamos tanto, hermanos, y perdemos de vista nuestro objetivo como hijos de Dios. Recordemos que nosotros no venimos aquí a amasar riquezas, hermanos. Venimos, hermanos, con el objetivo de mostrar la palabra de nuestro Dios. A eso es a lo que venimos, hermanos. En resumen, hermanos, aunque el afán puede tener otros significados como esfuerzo, como empeño, como dedicación, hermanos, en el contexto bíblico se refiere a una preocupación excesiva, hermanos, que puede ser perjudicial para nuestra fe y para nuestra confianza hacia Dios, hermanos. A veces pensamos que no es nada grave, pero reflexionando, hermanos, un poquito más, nos damos cuenta que estamos perdiendo de vista nuestro camino, hermanos. Estamos ya desconfiando de Dios, pensando que Él no va a poder resolver cada una de las necesidades. Y es aquí, hermanos, donde nos ponemos a pensar. Decía carta a los romanos, porque las cosas que se han escrito para nuestra enseñanza ha sido escrita, hermanos. Ahora bien, hablamos del capítulo 10 de Lucas, hermanos. Cuando ya hemos pasado el capítulo 3, 4, 5, en esta parte quizás podamos decir que alguien le avise a Marta, hermanos, que alguien le avise a Marta que Jesús ya hizo su primer milagro, que ya convirtió, hermanos, el agua en vino y que no hay por qué preocuparnos de la bebida. Marta, hermanos, teniendo a Jesús en su casa, tenía todo, hermanos. Tenía todo, no tenía por qué preocuparse, hermanos, por la comida, por la bebida. Ella tuvo que haber experimentado esa paz de llevar a Jesús a su hogar, hermanos. Díganle, hermanos, díganle a Marta que ya hizo ver a sus discípulos en esa pesca milagrosa y que ya no va a haber falta de alimento, hermanos. Díganle, hermanos, que con 5 panes y 2 peces ya alimentó a 5,000 personas, hermanos. No tenemos, hermanos, no tenemos a veces esa confianza en Dios. Y por eso también nosotros, hermanos, nos afanamos como Marta, hermanos. Queremos resolver con nuestros problemas. Por eso a veces no tenemos tiempo para Dios, hermanos. ¿Por qué? Por nuestros afanes diarios, hermanos. Porque si no fuésemos así, hermanos, hubiésemos estado haciendo otras cosas. Reflexionemos un poco y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que si no tuviéramos afanes en esta vida, hermanos, estuviéramos congregados. Estuviéramos congregándonos los 3 días de la semana, hermanos, miércoles, viernes, sábado y hasta el domingo, hermanos. Podríamos tener ese tiempo de visitar a nuestros hermanos
aunque sean nuestros hermanos de la fe, hermanos, porque ya hablando de ir a evangelizar, es otra cosa, hermanos. Pero decimos y pensamos, hermanos, que estamos muy ocupados, pero estamos muy ocupados, hermanos, en lo material, en los afanes diarios, hermanos, en hacer dinero. ¿Por qué? Porque nos preocupa, hermanos, el futuro, en hacer más grandes nuestras casas, hermanos. ¿Por qué? Para poder vivir en ellas después, hermanos. En hacerla más cómoda, en hacerla más lujosa. ¿Para qué? Pues para que tenga un alto valor económico, hermanos. En comprar y comprar más terrenos, hermanos. ¿Para qué? Para el futuro de nuestros hijos. En estudiar y leer muchos libros, hermanos. ¿Para qué? Para tener más y más sabiduría. Y ostentar cargos, hermanos, religiosos. Y estamos, hermanos, desatendiendo la visita de aquel que ya nos invitó a cenar con él, como lo dice Apocalipsis capítulo 3, hermanos. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si tú abres la puerta, yo cenaré contigo. El sentarnos, hermanos, a la mesa con nuestro Dios. El sentarnos a la mesa con nuestro Jesús. Ya estamos invitados, hermanos. Él ya tiene preparado todo. No hay por qué preocuparnos. La pregunta es, ¿estamos atendiendo el mandato y estamos sentados, hermanos, a los pies de Cristo, como lo hizo María, hermanos? No tenemos por qué afanarnos. Dice el libro de Eclesiastés, hermanos, capítulo 2, verso 18, dice de la siguiente manera, dice esta parte: asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que viene después de mí. El mucho trabajo abruma nuestras vidas, hermanos, y no nos hace ver, hermanos, lo que necesitamos. El afán, hermanos, refleja, hermanos, la falta de fe en Dios. Los afanes, hermanos, y las inquietudes que produce la vida son unas consecuencias, hermanos, de la falta de fe hacia Dios. La preocupación, hermanos, comienza donde se acaba la fe. Y un remedio para la ansiedad, hermanos, es la fe. Dios, hermanos, Dios nos pide que vivamos por fe y que no vivamos por vista. Pero nuestra naturaleza caída, hermanos, tiene la tendencia de hacer todo lo contrario a lo que Dios nos dice, hermanos. Lo que esperamos, lo que vemos, todo aquello que nos genera ansiedad, hermanos. Lo opuesto a las preocupaciones, hermanos, es la fe. Y la causa última del problema, hermanos, de los afanes, es la falta de fe. Así que la fe, hermanos, no es solo entender todo, ni tener, hermanos, todo bajo control, sino confiar en Dios, hermanos, independientemente de las circunstancias. Jesús, hermanos, tocó el tema del afán, no solo, hermanos, porque es dañino para nuestra salud, sino fundamentalmente porque es pecaminoso delante de Dios. Por eso, hermanos, cuando los creyentes, hermanos, están llenos de afanes, están demostrando que tienen poca fe. Y por eso les decía que debemos de reflexionar. A veces pensamos que no hay nada de malo, hermanos, pero hay mucho. Dice Romanos, hermanos, capítulo 14, verso 23. Dice de la siguiente manera: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que es una palabra, hermanos, muy intensa el día de hoy, que golpea, hermanos, nuestro corazón, que golpea nuestra vida, hermanos. Así es, hermanos.
¿Usted ha escuchado ese verso que dice en la Biblia, hombres de poca fe? ¿Sí lo ha escuchado, hermanos? Hombres de poca fe. El pasaje, hermanos, no dice que no tienen fe. Dicen que sí la tienen, pero solamente tienen poca. Por tanto, hermanos, lo que ocupa a Jesús no es la ausencia de fe, sino la poca fe que ellos tienen. El que no tenga fe, hermanos, o el que tenga fe pero tenga poca, hermanos, no es suficiente. Pareciera, hermanos, que esta sección del mensaje del Sermón del Monte iba dirigida a sus discípulos, quienes tenían una fe, hermanos, salvadora. Pero no habían avanzado, hermanos, en su vida cristiana, porque se preocupaban, hermanos, más por las cosas del mundo, en qué profundizar su relación, hermanos, con nuestro Dios y extender, hermanos, su fe en toda la totalidad de su vida. Así que Jesús, hermanos, quiere enseñarnos a nosotros el día de hoy a vivir una vez esa fe inquebrantable, esa fe grande. En contraste, hermanos, con la amonestación de la poca fe, el Señor, hermanos, expone el camino correcto. Y nos dice, hermanos, en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Jesús nos está dando un verso clave en nuestra vida para que podamos entender el camino correcto. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les van a ser añadidas. Jesús, hermanos, establece un orden de prioridades para quienes, no para todos, para sus discípulos, para el pueblo de Dios, hermanos. La gente del mundo, hermanos, pues confía en los afanes de las cosas. Ellos buscan qué comer, qué beber y qué vestirse. En cambio, hermanos, nosotros, como sus discípulos, solamente debemos de buscar las siguientes palabras: querer, preguntar, reclamar, pedir, esperar, buscar el reino de Dios. Y si lo hacemos, hermanos, todas las cosas se nos serán añadidas. Es como si nuestro Padre, hermanos, nos dijera: ustedes ocúpense de mis asuntos y yo me ocuparé de sus necesidades. Amén, hermanos. Quiero concluir, hermanos, esta reflexión sabiendo, hermanos, que la palabra ha tocado nuestro corazón, y lo quiero hacer con la carta de Pablo a los Filipenses en su capítulo 4, versos 19 y 20, que dice de la siguiente manera: una palabra que nos debe de confortar y que nos debe de llevar más y más a los pies de Cristo sin tener necesidad, hermanos, de estar afanosos. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en la gloria de Cristo Jesús. Al Dios Padre, nuestro Señor, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos, para poder concluir con esta reflexión. Bendito y buen Dios, Señor Todopoderoso, hoy en este día, bendito Dios, que nos has dado el privilegio de poder exponer tu palabra, pero también de poderla escuchar y poderla reflexionar. Hoy te damos las gracias, Señor, porque tu palabra nos alimenta, nos alienta y nos anima, Señor, a seguir adelante. Que cada uno de mis hermanos y cada una de las personas que han escuchado la palabra, Señor, se vuelvan a ella y que sus corazones sean fortalecidos, hermanos. Que tu palabra no tenga límites, bendito Dios, para que pueda llegar aquel que necesita una palabra de esperanza, una palabra de vida, una palabra de aliento.
Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Gracias, Señor, por concederme el hermoso privilegio de compartir tu palabra. Y gracias, Señor, por nuestros hermanos quienes trabajan a diario, Señor, para ministrar tu palabra. Muchas gracias por todo. Pues te pedimos, bendito Dios, que esta palabra permanezca en nuestros corazones, pero que también podamos ser hacedores de ella. Gracias, Señor, por todo. Muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. A Él sea la honra, la gloria juntamente contigo. Amén y amén. Mis estimados hermanos, les envío un fuerte abrazo. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, Lenin Gómez, desde la Ciudad de México. Paz a vosotros.